Vamos a hacer la sombra de una pirámide de manera que parte de la sombra cae sobre el plano vertical. Tenemos el plano vertical y el plano horizontal. Y tenemos que este punto, por ejemplo, cae aquí detrás. Entonces, si hago la proyección del punto, tengo por el suelo la proyección del rayo es esta. Entonces lo único que tendré que hacer es unir este punto con este y este con este, y tengo que la sombra de la figura es esta. Pero resulta que intercepta aquí en estos dos puntos al plano vertical. Entonces, si considero el plano vertical que pasa por esta recta, este plano vertical corta al vertical según otra recta vertical que intercepta aquí al punto de sombra. Por tanto, la sombra que viene por aquí, a partir de aquí sube y a partir de aquí sube. Y entonces tengo que la sombra de la figura, tenemos la sombra propia de la figura, que es esta, y tenemos la sombra que arroja sobre el suelo, que es esta. Aquí tenemos la intersección de los dos planos, el extremo de la sombra. Aquí tenemos ya la sombra proyectada sobre ese plano. Bueno, según eso tenemos la figura. Tenemos aquí, por ejemplo, la figura en planta y aquí el vértice. Tenemos ahí la pirámide. Y simplemente, ahora decíamos que la sombra de este punto, pues, viene, por ejemplo, según esta dirección. Y ahora la sombra de esto viene, por ejemplo, según esta dirección. Bueno, tenemos que el plano vertical va a interceptar aquí a un punto, ¿no? Entonces, para entenderlo, si giramos esto para verlo mejor, resulta que el plano vertical que pasa por este punto viene por aquí. Eso quiere decir que va a subir por aquí. Tenemos entonces ahí exactamente el punto de la sombra. Entonces la sombra viene por aquí, pero si construyéramos toda la sombra al completo de la figura, pues tendríamos que este punto baja aquí, y si levanto una vertical, la sombra vendría hasta aquí. Bueno, pues según eso, la sombra de esta cara, que es la que aparece en sombra, sería todo esto hasta ese punto y hasta aquel punto, mientras que intercepta aquí en el suelo y por tanto sube la sombra hasta aquí. Para entenderlo, simplemente tenemos, a ver si lo podemos ver así, que la sombra vendría hasta aquí, que tendría que si traemos esto aquí sería hasta este punto aquí detrás, por aquí detrás, o sea que la puedo dibujar así, o sea vendría por aquí, pero esta línea intercepta, esta línea que viene por aquí intercepta el plano vertical en este punto. Por eso lo único que hice fue, una vez que tengo este punto, que es esto prolongado, uní este punto con este, y donde me corte aquí a la vertical, ahí tengo ya la sombra. De igual forma en los puntos de intersección los uní con ese, y así tengo la sombra de la figura. Por tanto, la sombra de la figura tenemos, esta cara queda en sombra, y tenemos que proyecta su sombra según esta dirección, y ahora según esta dirección. Tenemos entonces aquí la sombra sobre el plano vertical, la sombra sobre el suelo y luego la arista de la figura. Estas dos caras aparecen en luz, entonces la cara esta sombreada sería la de atrás de la figura. O sea que ahí ya no la marcamos, lo dejamos indicado y ya está. Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta sobre el plano vertical.